Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su primer clase de electroquímica. Es una clase introductoria acerca de los temas que vamos a ver a lo largo de este periodo de 4 meses. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría que entre todos, ustedes que están viendo este video y yo que ahorita voy a anotar aquí en el pizarrón, pensáramos en una definición de lo que es la electroquímica. Si analizamos bien la palabra electroquímica, vemos que está compuesta principalmente de dos. La primera parte, que es electro, entonces esto tiene que relacionarse pues a la electricidad, ¿verdad? Entonces sería la electricidad. ¿Y qué hace referencia a la electricidad? Pues al movimiento de electrones. Este movimiento de electrones, pues ya vamos a ver cómo se origina. Y también en el otro lado pues tenemos la química, ¿verdad? Que ya sabemos que es la ciencia que se encarga de estudiar las modificaciones o los cambios existentes en la materia, ¿verdad? Entonces, estudia cambios en la materia. Estos cambios en la materia se ven reflejados, pues principalmente en las reacciones químicas, ¿verdad? Reacciones químicas. Entonces, si tenemos de una parte las reacciones químicas y el otro el movimiento de electrones, eso quiere decir que la electroquímica va a estudiar esa relación que existe entre el movimiento de electrones y las reacciones químicas. Si nos vamos un poquito más para atrás, esto ya lo conocemos anteriormente, pues sobre todo en química básica, en donde observamos los diferentes tipos de reacciones y demás. En este caso lo que vamos a ver nosotros es estudiar esas reacciones en donde existe un movimiento de electrones. Estas reacciones tienen un nombre y se llaman reacciones redox, ¿verdad? Son reacciones redox. ¿Qué son las reacciones redox? Pues no son más que unas reacciones en donde involucra la transferencia de electrones para producir pues otro compuesto, un compuesto determinado. Dentro de este mismo concepto de electroquímica, en donde ya vimos que existe esa relación, para no ser redundante, la misma relación que mencioné hace rato, también cabe señalar que nosotros debemos de saber que además de eso, existen reacciones químicas que producen electricidad. Y también existen reacciones químicas que necesitan electricidad para que se lleven a cabo. Como les comentaba anteriormente, tenemos dos tipos principales de reacciones químicas en donde se involucra la transferencia de electrones. La primera, como les decía, que son las reacciones químicas que producen electricidad. Es decir que esas reacciones por sí solas pues van a generar este movimiento de electrones y van a producir ese tipo de energía. Es decir, que cuando yo voy a pasar de A, suponiendo, hacia B, existe una transferencia de electrones que sucede de manera espontánea, ¿verdad? Que sucede tal cual está planteada la reacción química y donde pasamos de un compuesto A a un compuesto B, ¿verdad? Ese es el primer tipo de reacción. El segundo, pues vamos a tener reacciones químicas que necesitan la electricidad, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la reacción. Es decir, que de esta forma, suponiendo que tenemos un compuesto C y queremos pasar a un compuesto D, no se puede dar la transferencia de electrones en el sentido en el que nosotros la estamos planteando. Es imposible. ¿Qué podemos nosotros hacer para que esa reacción se lleve a cabo? Pues aplicar la electricidad. Esta aplicación de electricidad pues puede ser de esta forma, es decir, yo tengo ese mismo compuesto, pero ahora voy a conectar lo que más adelante vamos a conocer como baterías para que ahora formemos el compuesto D, es decir, vamos a forzar esa transferencia de electrones del C al D. ¿Por qué? Porque comúnmente no va a pasar. Por ejemplo, un ejemplo de las primeras reacciones en donde se produce electricidad es la muy famosa celda de Danny.
La celda de Daniel es un tipo de celda inventado obviamente por este científico Daniel, que más adelante también lo vamos a estar analizando ese tipo de celda, en donde tenemos una barrita de zinc inmersa, ¿verdad?, en una solución de sulfato de cobre, lo que produce un sulfato de zinc más cobre reducido o cobre en estado metálico. Esa reacción, así tal cual yo la planteé, así tal cual va a suceder. Sin embargo, otra reacción que no podría suceder, por ejemplo, es la separación de la molécula del agua. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aunque está compuesto esta molécula o está compuesto el agua por hidrógeno y oxígeno, sabemos que si yo planteo la ecuación tal cual, como H2O produce hidrógeno y oxígeno molecular, no va a suceder así, ¿verdad? Pero sí que podemos hacer esa separación aplicándole electricidad, es decir, forzando a que de esta molécula de agua se separe para formar estos dos compuestos. Entonces, esa es la importancia de la electroquímica dentro de las reacciones químicas, ¿verdad? Hacer o cómo poder plantear reacciones químicas que produzcan cierta electricidad. Las reacciones que necesitan electricidad, ¿cómo podemos hacer para que esas reacciones sucedan aplicando este tipo de energía? Bien, continuando entonces, tenemos que dentro de las reacciones químicas que necesitan y que producen electricidad, hay que identificar entonces cuál de los compuestos es el que está haciendo que los electrones se muevan de un lado para otro, quién los está dando y quién los está recibiendo. Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta dos conceptos. El primero, pues, el ánodo, ¿verdad? El ánodo es aquel material, ¿verdad?, aquel material que se va a oxidar. Es decir, que va a perder electrones. Este material, el ánodo, es el que va a perder electrones. El ánodo siempre va a ser el material que se va a oxidar, es decir, va a perder electrones. Y por otro lado tenemos el cátodo. El cátodo entonces va a ser lo contrario. Va a ser el material que se va a reducir. Si este perdió, entonces él va a hacer ganar electrones, ¿no? Él es el que va a ganar los electrones que se encuentran moviéndose en la reacción química. Por lo tanto, entonces aquí tenemos otros dos conceptos que acaban de salir: oxidar y reducir. Oxidación, junto con esa misma definición de lo que es el cátodo, de lo que es el ánodo, entonces nosotros podemos decir que la oxidación, pues, es la pérdida de electrones, ¿verdad? Pérdida de electrones. Y no necesariamente tiene que ser aquel compuesto que esté en contacto con el oxígeno, ¿verdad? Que podríamos pensar que la oxidación tiene que ver mucho con eso, con un material que está en contacto con el oxígeno y produce otro material oxidado. En este caso no es así, solamente es aquel material que pierde electrones, va a ser el que se oxida. Continuando con eso, entonces tenemos que la oxidación es la pérdida de electrones, por lo tanto la reducción será la ganancia, ¿verdad? Será la ganancia de los electrones. Ganancia de electrones. Cuando queremos identificar cuál es el material que se oxidó y cuál es el material que se redujo, nosotros debemos de fijarnos en un punto muy importante dentro de la reacción química, que es el número de oxidación, ¿verdad? El número de oxidación vamos a definirlo como son los electrones que están disponibles para este intercambio. En nuestra tabla periódica ya viene ahí el numerito especificado en cada cuadrito correspondiente a cada elemento y te va a decir cuántos electrones tiene disponible para ceder en esa parte. Voy a plantear otra vez la reacción de la celda de Daniel, en donde tenemos el zinc, ¿verdad?, dentro de una solución de sulfato de cobre para producir sulfato de zinc y producir el cobre reducido o cobre en estado metálico nuevamente. Para esto tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, principalmente cuando nosotros tenemos compuestos cuando tenemos elementos que no están mezclados o que no están
formando un compuesto, por ejemplo el zinc y el cobre, su valencia siempre va a ser cero o su número de oxidación siempre va a ser cero. Cuando tenemos un material cuando tenemos un elemento que ya está combinado, entonces ahí sí que podemos identificar su número de oxidación, ¿verdad? Comúnmente el cobre va a trabajar con 2. Como no estamos viendo en esta parte que existe una valencia aquí en la parte de abajo del ion sulfato, pues entonces voy a decir que el ion sulfato trabaja con un -2. Recuerden que para que esté balanceada el compuesto dentro de los números de oxidación, tiene que ser la suma igual a 0, ¿verdad? En este caso, pues volvemos a ver el mismo ion, ¿verdad? Que sabemos ya que ahora que trabaja con un -2, por lo tanto, el +2 se lo vamos a atribuir al zinc. Entonces, ¿cómo sé cuál es el elemento que se oxidó y cuál es el elemento que se redujo? Pues yo tengo que ver esa diferencia en el cambio de número de oxidación. Para poder plantear las reacciones o las semireacciones, que también es otro concepto que voy a introducir aquí, las semireacciones de todo el proceso electroquímico, primero tengo que ver cómo plantear una reacción general de un material. Por ejemplo, una reacción de oxidación en donde ya sabemos que el metal está perdiendo electrones, yo la puedo expresar de la siguiente manera. Le voy a poner M, porque puede ser cualquier metal, ¿verdad? Y voy a plantear que ese metal, cuando pierde N cantidad de electrones, va a quedar expresada de esta forma. Eso quiere decir que esto está perdiendo los electrones. Esa sería mi reacción de oxidación. Hay que tomar en cuenta y hay que saber muy bien que esta N, que está aquí en la valencia positiva, ¿verdad? Porque si está perdiendo, entonces se vuelve más positivo, del metal, es la misma que el número de electrones que le vamos a poner en forma de suma. Por lo tanto, en una reacción de reducción, pues voy a plantear la misma reacción, pero ahora de manera inversa. Es decir, el material que estaba en estado combinado con cierta valencia, si yo le añado la misma cantidad de electrones que tiene su valencia, me va a dar el material reducido o en su forma básica. Perdón, su forma base, que es solamente la N. Entonces, esta es la reacción de oxidación y esta es la reacción de reducción. Si se dan cuenta, en la reacción de oxidación el material se hace más positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierde electrones. En este caso, o en el caso de la reducción, el material se hace más negativo. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo los electrones que están ahí dando vueltas en la reacción electroquímica, o en el proceso electroquímico en general. Entonces, con esta información ya puedo yo decir cuáles son los materiales que se redujeron y cuál es el elemento que se redujo y cuál es el elemento que se oxidó. Pues claro, entonces en los elementos que yo voy a notar esa diferencia en el cambio de los números de oxidación, pues van a ser el zinc y el cobre. Aquí a primera vista, si lo logran ver igual que yo, pues ya estoy viendo que hay un cambio de 0 a 2 y de 2 a 0. Entonces yo puedo plantear la reacción siempre y cuando tomando en cuenta esa misma flecha. Eso quiere decir que el zinc pasó a zinc 2+, del otro lado de la flecha. Por lo tanto, quiere decir que aquí se transfirieron 2 electrones. ¿Y de qué zinc pasé? Bueno, pues del zinc, en estado base, o el estado no combinado. Por lo tanto, en la reacción de oxidación, lo estoy viendo que antes de la flecha tengo el cobre 2+, ¿verdad? Más esa misma cantidad de electrones, por lo cual me produce el cobre en estado metálico o el cobre reducido. Es fácil, claro, es fácil hacer el planteamiento de las reacciones tanto de oxidación como reducción, pero hay que tomar en cuenta ese aspecto del número de oxidación y cuáles son los materiales que sí sufren el cambio, ¿verdad? ¿Cuáles son los materiales que sufren cambio en su número de oxidación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a determinar este ion sulfato, voy a sacar las valencias el número de oxidación de cada uno de ellos
y determinar si se puede o no se puede verificar si hay una pérdida o ganancia de electrones entre esos elementos. Pero si nos damos cuenta, el ion sulfato no participó en la reacción. ¿Por qué? Porque su valencia es exactamente la misma antes, cuando era un reactivo, y después cuando ya fue el producto de una oxidación. Cuando yo tengo, bueno, una vez que ya hayamos planteado las reacciones tanto de oxidación y reducción, entonces pues ya es más fácil hacer otros cálculos, por ejemplo, determinar el potencial de la celda, que es un tema que vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Continuando con esa misma línea en donde tenemos dos tipos de reacciones electroquímicas, una que sucede de forma natural, en donde podemos ver el transporte de electrones o la transferencia de electrones así tal cual está planteada la reacción, y a la otra en donde nosotros necesitamos aplicarle una energía eléctrica o una fuerza para que esta reacción se lleve a cabo. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros podemos separar esos mismos tipos de reacciones en dos. La primera, la celda galvánica o la celda voltaica, es una celda en donde ocurre una reacción espontánea. Es una reacción química espontánea. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos la celda electrolítica, es decir, una reacción química no espontánea. Para que la reacción química no espontánea se lleve a cabo, nosotros tenemos que aplicar un proceso que se llama electrólisis. Este proceso de electrólisis que nos va a ayudar es justamente eso, hacer que reacciones que no son espontáneas sucedan, es decir, ocurran en la manera en que yo estoy planteando la reacción química desde un principio. Cuando hablamos de celda galvánica o de celda voltaica, también hablamos de un potencial, ¿verdad?, que es la energía que se va a generar a partir de la reacción química, un potencial positivo. Por ejemplo, la celda de Daniel genera con la reacción 1.1 volt, ¿verdad?, positivo. Está de más que lo ponga ahí, pero se los pongo ahí para que sepan que es positivo. En la electrólisis del agua, nosotros ocupamos dos barritas de grafito, conectamos a una pila de 9 volts, que son las cuadraditas, lo sumergimos en una solución con sulfato de sodio y el agua, y hacemos esta separación de la molécula. Entonces, ¿cómo la vamos a ver? Pues como ya les había planteado anteriormente, que tenemos la molécula del agua y estas se descomponen en oxígeno y en hidrógeno, pues esto lo vamos a ver en forma de gas, es decir, burbujas sobre los electrodos o sobre las barritas de grafito que vamos a tener ahí. Con esto nos queda un poco más claro que la electroquímica va a estudiar esa relación que existe entre las reacciones químicas y la transferencia de electrones que suceden a través de ellas. Transferencia de electrones que puede ser de una forma directa, hablando de celdas galvánicas o voltaicas, y la otra forma en donde uno tiene que aplicar fuerza, hablando de celdas electrolíticas, aplicando electrólisis. ¿Para qué nos sirve la electroquímica? Bien, en un mundo en donde ya no podemos depender de los combustibles fósiles, entonces nosotros debemos adaptar a energías nuevas, energías que sean renovables, para la producción de energía, ¿verdad? Que una energía necesaria, que es el que ocupa el ser humano hoy en día. Entonces nosotros podemos experimentar, hacer diseños de experimentos y poder alcanzar la transformación a partir de las reacciones químicas de la energía eléctrica necesaria, por ejemplo, para iluminar el patio de tu casa. Tal vez podemos utilizar una reacción química que produzca energía, ¿verdad?, para poder cargar la pila de tu celular, o para cargar la pila de tu reloj o de cualquier otro dispositivo que esté a tu alcance. La electroquímica también nos puede ayudar a estudiar los efectos de la corrosión que tiene sobre los materiales metálicos y que son utilizados en las industrias, ya sea como tanques de almacenamiento, como torre de destilación, como los sistemas de tuberías, entre otros aspectos que incluyan la parte metálica, y que
pues como un proceso natural va a tender a oxidarse. Entonces es importante estudiar electroquímica para entender mejor los fenómenos de corrosión. Y una vez que entendamos qué son los procesos de corrosión, entonces poder aplicar pues medidas de protección para prevenir esto. Más adelante vamos a ver que para que sucedan las reacciones electroquímicas no nada más es de poner los dos materiales uno al lado del otro para que la reacción se lleve a cabo. Es un conjunto de cosas para que esta reacción pueda suceder. Sí va a suceder de forma natural, pero debe haber aspectos para que esto pase. Es decir, si tú agarres ahorita una barra de zinc y la pones al lado de una barra de cobre, no va a pasar absolutamente nada si no las pones en contacto. Y si ya están en contacto y si no hay un material que sirva como electrolito o que sirva como una solución para este intercambio de los electrones, pues no va a pasar nada. Tú tienes dos barras van a aparecer, pues van a estar siempre igual, tanto el cobre como el zinc. Y eso pasa con diferentes materiales. Entonces, hasta aquí este video. Espero que les haya, a manera de introducción, espero que les haya gustado. Vamos a continuar después con más explicaciones. Nos vamos a meter a más reacciones un poquito más complejas para determinar los números de oxidación y determinar qué material se está oxidando y qué material se está reduciendo. Así como también vamos a analizar reacciones electrolíticas para saber, en dado caso que uno le aplique la fuerza necesaria para que la reacción ocurra, pues cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Vale? Entonces, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.